Bendiciones, saludos para cada uno de ustedes. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga a todos por igual. Hoy vamos a estar sacando lecciones sobre el estudio de esta semana. Hoy nos toca el tema Los últimos días, lección número 10. Este es el repaso de la lección, el comentario de la lección que vamos a dar el día de hoy. Los últimos días, ¿qué quiere decir los últimos días? Siempre decimos, hay más tiempo que vida, pero realmente el tiempo también tiene un fin. Y hoy vamos a hablar de los últimos días. Para eso vamos a iniciar entonces con el día domingo. Dos pequeñas monedas como ofrenda. Dos pequeñas monedas. No estamos hablando de tamaño, estamos hablando del valor. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 12, del 41 al 44. Dice así, el día domingo. Marcos capítulo 2, el verso 41 al 44 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echó más de los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Miren, hermanos, que eh, habían varios atrios en el templo. Uno se llamaba el atrio de las mujeres. Y ahí se encontraban 13 cofres donde podía echar uno su ofrenda para usos distintos. Cada canasta tenía un destino diferente para los gastos de la iglesia. Entonces, había ahí en ese atrio de las mujeres, estaba sentado Jesús. Miren, hermanos, que aquí nos habla que Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Jesús siempre observando todo. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre. Una viuda es una persona pues que no tiene un ingreso mensual, tiene hijos que mantenerlos, todo corre por los gastos de esa, todos los gastos corre por la cuenta de esa viuda y tenía que hacer todo lo posible por pagar. Vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante, dice. Eh, entonces, hermanos, vino esa viuda, echó dos blancas, dice. Entonces llamando a sus discípulos, Jesús al ver eso llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué Jesús vio eso? Que echó todo lo que echó más. Simplemente porque Jesús, hermano, se da cuenta de lo que nosotros tenemos. De Él es la plata, el oro, todo lo pertenece a Dios y sabe cuánto nos ha dado a cada uno. Miren, hermanos, que esta viuda no esperaba ser alabada por lo que Él iba a dar, por su contribución. Ella no pensaba en decir, bueno, yo voy a dar esto para que me alaben, para que yo sea alabada, sino que todo lo contrario. Ella contribuía para la obra de Dios no importando la cantidad. Ella daba la ayuda, su contribución de lo que ella tenía, con lo poco que ella tenía. Ella no esperaba la alabanza de otras personas. Ella simplemente fue, echó sus dos blancas, sus dos monedas pequeñas.
Jesús al ver eso dijo, ella dio mucho porque todos solo dan lo que les sobra. Pero aquí la viuda está dando todo lo que tenía. Hermanos, imaginémonos dar todo lo que tenemos al servicio del Señor. Pero aquí nosotros no solo vamos a hablar de dinero, de recursos económicos, sino también, hermanos, nosotros deberíamos dar nuestro tiempo al servicio de Dios. Deberíamos de dar nuestra casa al servicio de Dios. También debemos de dar nuestra fuerza, nuestra juventud, nuestra vida al servicio de Dios. Y no debemos de dar, hermanos, lo que nos sobra, sino que demos lo que nosotros tenemos con todas nuestras fuerzas. Debemos de amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo el alma, con todo el corazón. Dar todo al servicio de Dios sin esperar nada a cambio. En ese entonces, hermanos, la administración de los recursos por parte de los líderes religiosos corruptos, Caifás y Anás, ellos hermanos eran líderes corruptos que me imagino agarraban, uso mi imaginación, agarraban dinero de la iglesia y le usaban para otros propósitos o para propósitos personales, yo no sé. Pero a esta viuda pobre no le importó, hermanos, no le importó la corrupción que tenían los líderes, los sacerdotes en el templo. Ella, hermanos, dio su ofrenda para Dios. Al dar su ofrenda, ella no dijo, no pensó, si voy a dar mi ofrenda, seguro lo van a malgastar, mejor no lo doy, mejor lo voy a dar a otro, en otro lado. No, hermanos. La viuda dio su ofrenda para Dios, ella no lo dio para los hombres. Ya el uso que le hagan a la ofrenda de la viuda los líderes ya es problema de ellos con Dios. Miren, hermanos, esta viuda representa en nuestras vidas a las personas adoradores sinceros a Dios, que todavía reconocen la santidad del templo como la casa de Dios. Y personas como la viuda son representadas por la viuda en la actualidad a esas personas que todavía dan sus diezmos, sus ofrendas en la iglesia, sin importar lo que les hagan con sus ofrendas y con sus diezmos. Hermanos, yo no sé si todavía en la actualidad pasa. Yo no sé, líderes de la iglesia que toman las ofrendas de los hermanos y los agarran y ya no los devuelven. Líderes corruptos, dice nuestra lección, como Caifás y Anás. Líderes corruptos, pero nosotros, hermanos, sí, entre comillas lo digo, si en nuestra iglesia está pasando esas cosas, la corrupción de los líderes que agarran el dinero de la iglesia, las ofrendas, y lo agarran para sus gastos personales, no pongamos la mirada en esos hermanos. Nosotros pongamos la mirada en Cristo Jesús. Demos nuestros diezmos, nuestras ofrendas a Dios. Dios sabrá bendecirnos. El uso que lo hagan los líderes, ellos entregarán cuentas, hermanos, de todo lo que hacen con los bienes de la iglesia. Que no nos importe la corrupción en la iglesia, el mal manejo de la iglesia, al contrario. Nosotros cumplamos con ser cristianos, cumplamos con la palabra de Dios de ofrendar y diezmar en nuestra iglesia. Y no solo estamos hablando de una ofrenda de dinero, sino que también de nuestro tiempo. Dediquémosle un día a Dios, hermanos, un día completo. Demos una ofrenda de nuestro tiempo. En el cuarto mandamiento lo dice. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Es para Dios, hermanos. Por eso a todos los que nosotros nos están viendo, a todas las personas que nos están viendo, es de pensar. No solo damos nuestra ofrenda, nuestro dinero, sino también de nuestro tiempo. Acordarnos del día de reposo, un día completo, hermanos,
dando nuestro tiempo a Dios, alabando, haciendo visitas, orando, cantando a nuestro Padre Celestial. No solo con eso, también con el tiempo, sino con mi vida, con mi mente, con mi capacidad, con los dones que el Señor me ha dado. El día lunes 2 de septiembre dice, ni una piedra sobre piedra. Para eso vamos a leer Marcos 13 del 1 al 13. Ahora sí agarramos el capítulo 13. Dice, vamos a analizar poco a poco. Dice, saliendo Jesús del templo, cuando Jesús salió del templo donde miraban que echaban sus ofrendas, donde vio a la viuda, salió del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedra, qué edificios. ¡Qué edificio! Miren, hermanos, que el templo en ese entonces era el orgullo de los judíos. Porque ese templo, hermano, era de lo más hermoso, adornado con piedras preciosas, con oro, con sus columnas. Aquí dice que ese templo tenía 162 pilares y de un diámetro. Hacía falta 3 hombres con las manos extendidas para poder rodear uno de esos pilares. Imaginémonos ese gran templo, hermanos. Vino este discípulo y le dijo, mira, qué piedras y qué edificios. ¡Wow! ¡Qué calidad de edificios! Hermoso el templo. Y todos se asombraron con la respuesta de Jesús. Jesús respondiendo, Marcos 13:2, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No, dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Imaginemos que una persona, pues hay una iglesia hermosa y llega una persona y dice, esto va a ser destruido. Hermanos, Jesús empezó a hablarles a todas aquellas personas que estaban ahí sobre la destrucción del templo. Y eso, hermanos, pasó 70 años, en el año 70 de nuestra era, por el general Tito, que destruyó Jerusalén, destruyó todo. Eso pasó por la corrupción en el templo, por el desvío del pueblo de Israel de la verdad bíblica. Vamos a leer 13:1 al 13, dice. De todo eso Jesús les habló, que el templo iba a ser destruido, que se iba a destruir. Miren, hermanos, que lamentablemente el error del pueblo de Israel fue que ellos adoraban más al templo, ponían en primer lugar al templo que a Dios mismo. Para ellos era más santo el templo que Dios mismo. Ese era el gran problema. Por eso uno de los discípulos dice, mira, qué piedras, qué edificios. ¿Por qué? Porque era una magnificencia de templo. Se les había olvidado, hermanos, que Dios es mayor que el templo. Muchas veces nosotros en la vida que llevamos adoramos más las cosas que a Dios mismo. Se nos olvida la santidad de Dios, que el templo se hace santo porque llega ahí está la presencia de Dios. Ese era el gran problema del pueblo de Israel, que ellos adoraban más al templo, querían más al templo que a Dios, respetaban más al templo que a Dios. Pero vino nuestro Señor Jesucristo y les dijo, no quedará ni una piedra sobre otra piedra, todo será destruido. Después de hablar eso, empieza a hablar de las señales antes del fin del mundo. De las señales antes del fin. ¿Y qué señales habrán? Cuando escucharon los discípulos que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada, dice. Le preguntaron. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo Jesús. Y Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando estas cosas
a- van a cumplirse. Miren, hermanos, el problema aquí de todos nosotros es saber el futuro, es saber qué va a pasar. Y aquí los discípulos tenían una gran duda, a la cual Jesús le respondió: ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo se va a destruir ese templo? Miren, hermanos, que todo eso también nos habla a nosotros. En ese entonces Jesús habló de la destrucción del templo, pero también habla de las señales que van a ocurrir antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús en Marcos 13:5. Y respondiendo comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Primeramente, una de las señales antes del fin es el engaño. Nos van a mostrar un evangelio falsificado, falso. Que milagros por acá, que milagros por acá, que un hombre hace milagros igual que Jesús. Va a engañar incluso a los elegidos. Tengamos mucho cuidado con el engaño. Hermanos, mucha gente solo escucha predicaciones, enseñanzas de la Biblia en redes sociales, en videos, en películas, pero ellos no van a sus Biblias a verificar si realmente está hablando de eso o está fuera de contexto las cosas. Y porque no tenemos una cultura de lectura, y la falta ¿qué digo yo? Una falta de educación de estudiar la Biblia, nosotros nos engañan, hermanos. Por eso es muy importante todo lo que usted escuche sobre la palabra de Dios. Agarre su Biblia. Verifique si es cierto lo que se está diciendo o no. Dice, porque vendrán, dice, muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Cuántos ahora, hermanos? Usted puede ver videos y todo eso. ¿Cuántos saltan, gritan, hacen milagros, que caminó aquel, que no, que esto no sé qué, no sé cuánto? ¿Cuántos milagros? Estos son señales antes del fin. Ya estamos pasando señales antes del fin. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, también está pasando, hermanos. Son señales. Pero dice: no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Está hablando de muchas cosas, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. Está pasando. Habrá alborotos, habrá hambre. Pero mirad, dice el verso 9, Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. Verso 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Todo lo que dijo Jesucristo, todo lo que iba a pasar entre la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo, habrá los verdaderos cristianos. Los cristianos verdaderos serán perseguidos, encarcelados, ejecutados, abandonados por familia y por amigos. Pero hermanos, la gran noticia es esto: que el pueblo de Dios no debe temer toda esa prueba. Debe de ser vigilante, pues el Espíritu Santo los va a conducir a través de todo esto, lo que va a pasar. Hermanos, Dios sabe. Cristo sabe lo que está por suceder. Nosotros debemos de prepararnos orando, leyendo la palabra de Dios, estudiando nuestra Biblia. Martes 3 de septiembre dice: la abominación asoladora. La abominación asoladora. Vamos a leer Marcos 13, 14 al 18. Dice: pero cuando veáis, dice, ahí vamos a ver, pero cuando veáis la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda,
Entonces los que están en Judea huyen a los montes. El que está en la azotea no desciende a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Amén. La abominación. Todo eso, hermanos, como decíamos, pasó cuando fue invadido Jerusalén por el general Tito. Jerusalén fue rodeada por los ejércitos romanos. Fue destruido. Profanaron el santuario. Miren, hermanos, que el problema, ¿qué es la abominación? Una abominación es un acto en contra de Dios, es un acto grosero, un acto malo, un acto que no es bueno contra Dios. En otras palabras, una abominación es algo que cambia, una persona cambia lo que Dios ha dicho. Eso es. Reemplazar a Cristo por los santos. Reemplazar a Cristo por alguien humano. Esa es una abominación. Miren, hermanos, que estuve leyendo aquí la palabra de Dios y nos lleva a un capítulo. Yo digo un capítulo, sí es un capítulo. El capítulo de Ezequiel 8 habla sobre la visión de las abominaciones de Jerusalén. Esto pasó, hermanos, en la época cuando estaba Jerusalén, el pueblo de Israel. Pero, hermanos, también la palabra de Dios habla también sobre nuestro tiempo, en nuestros días. Y dice, miren, hermanos, dice la palabra de Dios. Estoy en Ezequiel 8:6. Vamos a ver algunas abominaciones que pasó en la época de Jerusalén, de las abominaciones, y vamos a sacar algunas lecciones para nuestra vida actual. Dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿No ves lo que hacen los grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Están haciendo, miren, hermano, que las abominaciones que pasan en nuestra vida, o pasa en la familia, o pasa en la iglesia, hace que nuestro Señor, nuestro Dios, se aleje de nosotros. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Hay abominaciones mayores. Y me llevó al atrio. Y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí la pared, un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. ¿Qué son esas malvadas abominaciones? Si en nuestro templo está pasando eso, tengamos cuidado. Entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Pinturas en la pared en la casa de Dios, hermanos, son malvadas abominaciones delante de Dios. Ídolos, reptiles, bestias, dibujos abominables. Esa es una. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Tenían incienso en su mano y estaban echando incienso delante de sus ídolos y también delante de esas pinturas que están pintados en la pared. Eso pasó, hermanos, pero también pasa o está pasando en nuestro tiempo. No debemos de hacer eso. No debemos de manchar, no debemos de pintar cosas en el templo de Dios, porque es abominación. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas?
Voy al verso 13. Me dijo después, vuélvete aún, estoy en Ezequiel 8:13, me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esas. Hay otras abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentados endechando a Tamuz. La mentira más grande, que es endechar, cantar, honrar a los muertos. Tengamos cuidado si nuestra familia todavía llevamos flores a los sepulcros. Tengamos cuidado si estamos celebrando el Día de los Muertos. Hermanos, son abominaciones delante de Dios. Ya sabemos que los muertos nada saben. El que murió, murió. Pero hay iglesias que enseñan que los muertos, cuando muere, una persona muere, va a un lugar y ahí se está tranquilo para que se arrepiente en el purgatorio. Y ahí en el purgatorio pues tiene otra oportunidad para ir al cielo, al infierno. Que hay vida después de la muerte. Esa es una gran mentira, hermanos. Esa es una abominación. Nosotros como iglesia, hermanos, como personas que leemos la Biblia, no debemos hacer esas prácticas de honrar a los muertos. Yo no sé si hay iglesias que honran a sus muertos y los llaman santos, o usted honra a un familiar muerto. Tengamos cuidado, es la mentira más grande que Satanás ha metido en las iglesias, en las familias y en las personas. Hoy hablaba con mi papá, con mi señor padre, y me decía, no hombre, antes había un total relajo, me decía. ¿Por qué? Le digo yo. Porque muchas personas antiguas, me dicen, en la antigüedad, iban con las personas que supuestamente hablaban con los muertos y los bajaban, dice, o los sacaban de la tierra. Y los otros abuelos de nosotros decían, ay, van a bajar los dioses, los muertos van a hablar. Y tenían miedo. Son mentiras. Son mentiras que Satanás ha metido en la mente de las personas, en las familias y en las iglesias. Tengamos cuidado porque son abominaciones mayores delante de Dios. Luego me dijo, ¿no ves? Perdón, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Hay más abominaciones mayores. Y dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente. Adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Mucho cuidado, hermanos. Esto uno al leer, bueno, están adorando al sol. Pero hay que entender y comprender estas frases. Fíjense, hermanos, que estas personas, estos ancianos, estos 25 varones, líderes, dirigentes de iglesias, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Le doy la espalda al templo, le doy la espalda a Dios. Eso pasó en la época de Ezequiel y todo eso, pero está pasando en nuestros días. Nosotros le estamos dando la espalda a Dios. Usted puede llamarse cristiano al 100%, un adorador verdadero de la iglesia verdadera, pero si usted no cumple los mandamientos de Dios, le está dando la espalda a Dios. Le está dando la espalda a Cristo. Está dando la espalda al templo de Jehová. Si usted y yo usamos la iglesia, el templo de Jehová, cuando nosotros queremos, cuando nosotros lo deseamos, cuando lo necesitamos, tengamos cuidado. El templo de Dios no está para emergencias, hermanos. Muchos lo hacemos. Cuando estamos enfermos, ay, quiero la iglesia, quiero oración. Cuando presento un hijo, voy a presentar, voy a usar el templo y ni aparezco. Eso es dar la espalda al templo de Jehová. Me voy a casar, solo voy a usar la iglesia para casarme. Y de ahí le doy la espalda, ya ni aparezco. Tengamos mucho cuidado, hermano. Esa es una.
Dice que estos 25 varones adoraban al sol postrándose delante del sol. ¿Será que hay algunas personas actualmente todavía adoran al sol y se postran delante del sol? Claro que sí hay. Claro que sí hay. Y son visibles. Pero las personas que hacen eso quizás por desconocimiento lo hacen o porque Satanás los tiene cegado totalmente. Adorar al sol. Tal vez no miramos a una persona adorando al sol directamente, hincándose, arrodillándose delante del sol donde sale el sol, quizás ya no. Pero adoran al sol en el día del sol, por ejemplo. El día domingo viene de la palabra Sunday, quiere decir día del sol. Muchas personas sinceras que buscan a Dios, lamentablemente están adorando a Dios en un día falso, el domingo. Y el domingo, hermanos, no es para adorar a Dios, lo que significa adorar al sol. Y todos los cristianos en el mundo, sinceramente, que no saben y descansan el domingo, adoran a Dios el domingo, tengamos cuidado porque es una abominación delante de Dios el adorar el día domingo como día de adoración a Dios. Dios dejó un mandamiento. Uno de los mandamientos de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, dice en Éxodo 28, nos habla, capítulo 20, verso 8, que debemos de acordarnos del día de reposo para santificarlo. No trabajar, no hacer negocio, no hacer nada, sino que es santo día dedicado al Señor. El día sábado es santo y es bendito según Génesis. Son abominaciones, hermanos. Son abominaciones. Lamentablemente, muchas personas están equivocados con eso. Tengamos mucho cuidado, hermanos. El falso día de reposo, cuando llega eso. En ese entonces estaba pasando, pero en nuestros días, cuando llegue ese momento, hermanos, tengamos cuidado. Que dice Marcos 13:15. Perdón, 14. Del 14 en adelante voy a leer. Marcos 13:14. ¿Qué podemos hacer cuando llega ese momento que muchos adoran al sol, adoran en el domingo? ¿Qué va a pasar con las personas sinceras que están adorando a Dios en el día sábado? Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que lee entiende, entonces los que están en Judea huyen a los montes. Ahí es donde ve. Hay que huir a los montes. Si usted está en un país donde va a salir un decreto de que es obligatorio adorar a Dios en domingo, huya, la ley dominical. El que está en la azotea no desciende a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Hermanos, tengamos cuidado. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo de las personas, de lo que pasó con la destrucción del templo en Jerusalén. Pero nos está hablando a nosotros también en el futuro, en estos últimos días, porque así se llama nuestra lección número 10. Los últimos días debemos de ser precavidos y salir, hermanos, salir huyendo de los montes. Tengamos cuidado, hermanos. La gran tribulación dice el día miércoles. Para eso vamos a leer Marcos 13:19. Miércoles. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo ni lo habrá. La gran tribulación, la persecución del pueblo fiel de Dios. La persecución por ser fiel a la palabra de Dios, a todas aquellas personas, a todos aquellos cristianos, hermanos, que son fieles a Dios, preparémonos. Porque habrá un poder religioso, una iglesia que va a estar persiguiendo a los guardadores del día de los 10 mandamientos de Dios. Miren, hermanos, que Jesús, cuando terminó de hablar de la destrucción del templo, también empezó a hablar de lo que sucede
antes de la venida de Cristo. Y nosotros debemos de estar preparados. Esta gran tribulación, hermanos, pasó. En toda la historia pasó en el año 538 al año 1798. Fueron los 1260 años de profecía que habla Daniel 7:25. Personas sinceras quemadas en las hogueras, perseguidas, partidos en dos, decapitados, acusados de brujería y los quemaban en hogueras. Todo eso pasó, hermanos. Pues el pueblo de Dios, hermanos, todo eso, lo que les estoy hablando de las persecuciones, lo que pasó en la historia, eso lo hizo, hermanos, la Iglesia Universal, la Católica. Persiguió a los verdaderos cristianos. Y eso fue a parar cuando inició la Reforma, la edad de la Reforma. Ahí se detuvo un poco, pero tengamos y preparémonos. Tengamos una preparación con el Espíritu Santo de orar, de alabar a Dios, hermanos, porque también antes de la segunda venida de Cristo, también los verdaderos cristianos, guardadores de los 10 mandamientos, fieles a la palabra de Dios, serán perseguidos nuevamente por un poder religioso, por una iglesia. Esta gran tribulación será contra los elegidos, el pueblo fiel de Dios. Después de eso viene la segunda venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! ¿Estamos preparados? Marcos 13, 26, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Miren, hermano, vamos a hablar de todo esto. Los últimos días. Vamos a hablar un poco sobre nuestra lectura. Perdón, el versículo para memorizar, dice. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Vamos a analizar un poco. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. ¿Cómo vendrá Cristo? Sobre las nubes, con gran poder y gran gloria. Jesús ya no se va a ir aquí como se fue, así tranquilo. Va a venir con poder y gloria. ¿Por qué con poder? ¿Por qué con gloria? Porque ya es Señor de señores, Rey de reyes. Vendrá el Padre con él también. La profecía dice que quedará como por media hora silencio en el cielo. Quedará vacío. Todos vendrán a traer a los escogidos de Dios. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los 4 vientos. Jesús vendrá sobre las nubes y a la mitad de las nubes del cielo, el cielo se partirá. El cielo se enrollará como un pergamino, los montes desaparecerán, huirán de la presencia de Dios, porque habrá un temblor, un terremoto, cual nunca habrá, que los montes desaparecerán. Hermanos, va a ser una catástrofe porque la tierra es una tierra llena de pecados. Y lo santo y bendito y poder y gloria de Dios, del Padre y del Hijo que viene, la tierra no va a soportar tanta gloria, tanto poder que se va a destruir. Va a quedar, hermanos, como antes de la creación, vacía y desordenada. Volcanes harán erupción. Volcanes tronarán, truenos, terremoto, edificios cayéndose por el poder de Cristo. Muchos decimos, antes que venga Cristo yo voy a orar, voy a hincarme a recibir. Así no es. Así nos han contado, pero la palabra de Dios, hermanos, los ángeles vendrán ya a traer a cada uno de los elegidos. Ya saben a quién van a traer porque ya pasó el juicio investigador. Ya mi ángel va a venir y va a decir, voy a traer a César porque él ya pasó el juicio investigador. O quizás no me va a llevar porque yo no pasé, porque nunca acepté a Cristo, porque nunca me arrepentí de mis pecados, nunca luché por mi vida espiritual.
Ese es en un abrir y cerrar de ojos. El apóstol Juan, cuando fue llevado al cielo, dice que en un abrir y cerrar de ojos estaba en el cielo. Así va a ser para nosotros la segunda venida de Cristo. Veremos, pero no nos va a dar tiempo de arrepentirnos en ese entonces, porque los ángeles vendrán a traer a cada uno a los elegidos, ya elegidos. Si usted no se fue, usted se va a morir por la presencia divina de la gloria y el poder de Cristo Jesús. Ahí se van a quedar las personas que nunca aceptaron a Cristo Jesús, que siempre se negaron, que nunca hicieron cambios en sus vidas delante de Cristo Jesús. Eso va a ser un catástrofe, hermanos. Incluso Satanás va a tener miedo, como el miedo que tuvo en el diluvio. Satanás tuvo miedo en el diluvio. Noé iba en el arca, Satanás temblaba de miedo al ver que todo el abismo venía sobre él. Y en la venida de Cristo Jesús va a pasar lo mismo. Satanás va a tener miedo, se va a quedar solo, va a estar encadenado aquí, va a estar sufriendo, temblando de miedo por 1000 años. Y todos van a estar con Cristo por 1000 años allá en el cielo. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiere usted estar en el cielo? Recibir a Cristo. Recibir a Cristo, hermanos. En el cielo, en las nubes. Pongamos a cuentas con el Señor. Las señales, hermanos, ya están, ya pasaron. En el 19 de mayo de 1780, una señal dice que el sol se va a oscurecer y la luna ya pasó. El 19 de mayo de 1780. La caída de las estrellas que marcó también una de las profecías que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pasó el 13 de noviembre de 1833. Ya las señales se están cumpliendo, hermanos. Tengamos cuidado. La señal más grande es que será predicado el Evangelio de Cristo a todo el mundo. Cuando eso pase, hermanos, va a venir el fin de los días. Va a venir nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor lo bendiga. Si usted todavía no va a una iglesia, lo invito a la iglesia adventista del séptimo día. Ahí los hermanos están dispuestos para recibirlo, para ofrecerle un estudio bíblico, para orar por usted. Lo invitamos para que busque a Cristo, esté a cuentas con nuestro Señor, acepte a Cristo en su corazón, en mi corazón. Todos los días debemos de aceptar a Cristo en nuestros corazones, porque pecamos todos los días. Que el Señor lo bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones. Hasta la próxima.